Un lector nos pregunta cómo entender o cómo responder más bien a la argumentación de los hermanos evangélicos según la cual la salvación se logra solo por la fe, como lo dice San Pablo, porque además citan a San Pablo, ¿no? Y justamente los evangélicos insisten en esto, ¿no? Insisten en la necesidad de confiar, de tener fe frente a las dificultades, ¿no? Pero justamente en esta pregunta hay dos confusiones que es necesario aclarar. En primer lugar, está en el uso errado de la palabra fe, en la que hemos caído por igual muchos católicos y evangélicos, que es confundir la fe, que es la virtud teologal, es decir, el don de poder aceptar las verdades reveladas por Dios, como reveladas por Dios, por simplemente tener algún tipo de confianza en las propias fuerzas o la perseverancia, ¿no? Muchas personas que han salido de la pobreza y que han tenido una vida exitosa dicen, bueno, yo siempre tuve mucha fe, ¿no? Pero no nos dicen si es que esa fe es una fe en Jesús, que la tienen personas que no han salido de la pobreza y también la tienen meritoriamente, o si entienden esa fe como la confianza en su propio esfuerzo, la perseverancia, el hecho de no dejarse arrastrar por las dificultades o por los obstáculos de la vida, de haberlos superado, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero eso no es la fe teologal como nosotros la entendemos. Esa es una visión de la fe afectada por el pragmatismo, afectada por el sentido del bienestar. Entonces, muchas veces cuando los católicos o los evangélicos decimos ten fe, lo que estamos diciéndole a una persona es sigue perseverando, que al final las cosas van a salir como tú quieres. Y no es así. No siempre las cosas salen como nosotros queremos, por una sencilla razón. No dominamos todas las variables de las cosas que nos rodean. Una persona puede esforzarse muchísimo y acaparar dinero y finalmente sufrir una tragedia o simplemente ser víctima de un robo, de una estafa que echa todo a perder. Y esa persona no cometió ningún error, ¿no? Simplemente fue víctima de una circunstancia, de circunstancias que no controlamos. Entonces, la primera aclaración es que muchas veces cuando los católicos y nuestros hermanos evangélicos hablan de tener fe, a veces caen en esta visión pragmática que confunde la fe de la virtud teologal con simplemente el amor por el esfuerzo, por el sacrificio, por seguir perseverando, etcétera, ¿no? Creyendo que al final, simplemente porque yo quiero y porque me esfuerzo, las cosas van a salir como yo quiero. Y no es así, ¿no? No siempre es así. Algunas personas lo logran, otras no, la mayoría no. Entonces, esta es la primera aclaración. La segunda es que esta visión de la fe de nuestros hermanos evangélicos es la que marca el gran divorcio entre la visión católica y la visión protestante. La diferencia que tenemos con los protestantes, muchas veces los católicos creemos que es que ellos no aman a la Virgen, no creen en los santos, no creen en la presencia de Dios en la Eucaristía, no creen en la misa, etcétera, ¿no? Y creen que nosotros somos idólatras porque creemos en esas cosas. Esa no es la diferencia fundamental. Es verdad eso, pero la diferencia fundamental con nuestros hermanos evangélicos es que ellos creen que solo la fe salva. E inspirados en el pasaje bíblico de San Pablo en la carta a los Romanos, cuando San Pablo dice que pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y que luego San Pablo también dice, el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Por eso nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Entonces, estos son los pasajes de Romanos 2 y Romanos 3, ¿no? En esos capítulos, básicamente, especialmente en Romanos, en el tercer capítulo, es de donde nuestros hermanos evangélicos sacan esta creencia de que ninguna de las otras virtudes valen. No vale la esperanza, no vale la caridad, no valen las obras, solamente la fe en Jesucristo. Y si solamente la fe en Jesucristo es la que salva, obviamente la intercesión de los santos es una tontera, la Virgen no cumple ningún papel, la iglesia no sirve para nada, los sacramentos no importan, confesarse, comulgar, todo eso son tonteras, porque esa no es la fe en Jesucristo, solamente creer en Jesucristo, y de ahí es donde concluyen todo lo que concluyen, de esta afirmación central, de que solo la fe
es la que salva y que solo uno se salva por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué cosa sucede? Celebrar la Eucaristía, por ejemplo, elevar a Jesús, repartirlo, consumirlo, confesarse, todas esas son obras. Y acá está muy claro que no nos salvan las obras de la ley. Lo curioso es que en una reciente catequesis, el Papa Benedicto XVI, hablando de San Pablo, recordemos que estamos en el año paulino, tomó todas estas citas paulinas que nuestros hermanos evangélicos interpretan mal, para concluir algo completamente distinto, que es justamente lo que concluimos los católicos. En primer lugar, ¿de qué está hablando San Pablo? ¿De las obras? No, está hablando de las obras de la ley. Eso es lo que está mal. ¿Y cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley las señala San Pablo como ¿quién? Como alguien que ha sido un judío fariseo que creía que el cumplimiento de la norma al pie de la letra era básicamente la causa de la salvación, lo que lo hacía a uno digno. Y él descubre que no es así, que es la gracia de Dios que se ha sacrificado, de Jesucristo que se ha entregado por nosotros, lo que nos salva. No son las obras del cumplimiento de la ley. Y en consecuencia eso se aplica también a nosotros justamente en la parábola de Jesús, cuando nos habla del fariseo y del publicano rezando. El fariseo dice, Señor, te doy gracias por no ser como este publicano, ¿no? Por ser bueno, porque cumplo con todas las cosas, pago los diezmos, etc. Mientras que el publicano no se atrevía a entrar al templo y desde el umbral se golpeaba el pecho diciendo, Señor mío, ten piedad de mí que soy un pobre pecador. Y justamente con estas frases de que ten piedad de mí, soy un pobre pecador, es que el cristiano comprende que su vida es una vida que tiene que estar entregada a Jesucristo, entregada a la vida de fe y entregada al Señor. Pero eso no significa que las obras no valgan. Eso significa que el hombre no debe creer en otras cosas que sean ídolos, en el poder, en la fuerza, en la violencia, como creía San Pablo cuando era perseguidor de cristianos, o en el dinero, o en los placeres, o en lo que sea. Justamente el Papa nos explica que estos pasajes no implican que las obras no son importantes. Por supuesto que son importantes. San Pablo mismo exhorta en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, a creer en la caridad, que todo lo espera, todo lo perdona, ¿no? Que es paciente, que es servicial, es decir, que se manifiesta en obras concretas y que además es la más importante de las virtudes teologales. No solamente es importante, sino que es más importante que la fe, al final de cuentas, cuando seamos juzgados. Entonces, precisamente el Papa Benedicto XVI, comentando estos pasajes, dice que todas estas citas paulinas debemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana siguiendo el ejemplo de San Pablo, que vivió siempre con este gran horizonte espiritual. Por una parte, la fe debe mantenernos en una actitud constante de humildad ante Dios, más aún de adoración y alabanza. De eso se trata. No se trata de creer que las obras o que la intervención de los santos o que la Virgen no sirven para nada. Se trata de convencernos de que nuestra actitud debe ser una actitud de adoración y alabanza a Dios, ¿no? Y por otro lado, es necesario que nada ni nadie ocupe el homenaje o reciba el homenaje que debemos rendirle solo a Dios, dice el Papa. Y concluye con esta frase: ningún ídolo debe contaminar nuestro mundo espiritual. De lo contrario, en vez de gozar de la libertad alcanzada por Jesucristo, volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante. Nuestra radical pertenencia a Jesucristo y al hecho de que estamos en Él tiene que infundirnos una actitud de total confianza y de inmensa alegría. Esa es en el fondo la explicación católica a estos pasajes que nuestros hermanos separados, a raíz de Lutero y a partir de Lutero, han interpretado como una negación de todo lo demás, cuando es en realidad una afirmación de la centralidad de Jesucristo para nuestra vida. Que tengas un buen día.